Ok, ahora sí podemos dar inicio. Como les comentaba, perdón, hoy vamos a ver un nuevo tema en, en Ciencias Naturales de séptimo básico, ¿ok? Donde ya sabemos que estamos dentro de la unidad 3 que partimos en este segundo semestre. Hoy vamos a ver el tema número 33, donde vamos a hablar un poco sobre los efectos antropogénicos que ocasiona el hombre, obviamente, a el ecosistema. Y en este caso, los efectos antropogénicos por lo general son negativos, ¿ok? Y en los ecosistemas se ve en forma de contaminación. Y lógicamente sabemos lo que es la contaminación, la hacemos, ocasionamos la contaminación a diario, pero aún así hay personas que desconocen que hay muchísimos tipos de contaminación, que es lo que vamos a ver hoy día, ¿ok? Y lo ideal sería reducir esos niveles de contaminación para que el ecosistema no se vea afectado, ¿ok? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, La contaminación como tal es cuando se introduce, ¿ok? Puede ser cualquier tipo de material, ya sea líquido, sólido o gaseoso, que altere o modifique para mal o para bien. Para bien, cuando hablo de para bien, es cuando hay una especie invasora, por ejemplo. Al principio es bueno, pero ya después sería catastrófico, ¿ok? Como si introdujéramos un árbol que no es de acá de Chile, eh, y ocupe todos los nutrientes de la tierra sin que deje que otras plantas se puedan proliferar. Eso sería un efecto positivo porque generamos obviamente más oxígeno, pero negativo a la vez para la flora natural de Chile. ¿Ok? Se acaba de conectar Panero, ¿cierto? sí, profe. Bien. Como les comentaba, entonces, los efectos contaminantes o la contaminación como tal es cuando introducimos algo de forma negativa a un ecosistema. Puede ser sólido, líquido o gaseoso. ¿Ok? Eh, Normalmente esto causa una inestabilidad en el ecosistema y obviamente daña todos los componentes que plantas, algún ciclo biogeoquímico, ¿ok? Que naturalmente están y necesitamos esos procesos para que el ecosistema sea sustentable, ¿ok? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Ahora, hablando de contaminación, ya sabemos entonces que puede variar la contaminación de acuerdo al estado de la materia en que se encuentre y que generalmente los contaminantes los producimos a diario, ¿ok? Pero tratamos de ser lo menos contaminantes posible. Algunas personas. Ok, sigamos. Ya sabemos normalmente que la contaminación la causa el hombre, ¿ok? O algo producido por el hombre. La contaminación natural no existe, ¿ya? La contaminación de forma natural no va a existir. ¿Por qué? Porque el ecosistema siempre va a tratar de autosustentarse, ¿ok? Entonces, por lo general, la contaminación siempre va a ser de forma antropogénica, o sea, el hombre va a intervenir para poder contaminar, y allí es donde está el detalle. Allí es donde tenemos que tomar conciencia, debemos formular más leyes anticontaminación o que los ministerios actúen de manera correcta, pero en ese caso, la parte gubernamental de Chile, en comparación con Latinoamérica, es uno de los países menos contaminantes, ¿ok? En comparación con otros países. ¿Ya? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Ahora, Chile. existen varios tipos de contaminantes y los hemos escuchado a diario en todas partes. De hecho, ya aprobaron la ley donde prohíben dar bolsas plásticas en todas partes. Ya nadie puede dar ni una bolsa plástica en ningún lado, ¿ok? Aparte de que ya los supermercados obviamente lo habían implementado eh, con esas bolsas reutilizables, que son las que compramos por lo general, yo casi siempre compro porque no llevo, o las de papel, que son más biodegradables. Y a eso quiero referirnos con los tipos de contaminantes, ¿ok? Toda introducción de un desperdicio humano es contaminante, pero hay varios tipos de degradación en el ambiente. Cuando nosotros arrojamos algo al ambiente, esto tarda un periodo de tiempo en dañarse
Obviamente altera el ecosistema por tanto tiempo que esté ese contaminante allí, ¿ok? Y ahí es donde podemos clasificar los productos en no degradables, degradación lenta y biodegradables, ¿ok? Lógicamente los no degradables son los que tienen un alto grado de contaminación y por lo general no se destruyen fácilmente, ¿ok? Como el metal, como las latas, ¿ya? ¿Qué otro habría? Las pilas, Cuéntame. Las baterías, las pilas, ¿qué otra cosa? Cuando la gente bota la lavadora, ¿Las qué? Martín, ¿no te escuchan? la lavadora, Sí, los componentes de la lavadora. Eh, ¿Quién se acaba de conectar? Sofía, no Yo, sé. No, después de Sofía se conectó El con Gabriel Silva. Silva y Fuentes. Ok, Ah, verdad. y Silva. Ok. Como les comentaba entonces, existen los desechos no degradables, que son obviamente los que no se degradan casi nunca, tardan 200, 300 años en degradarse, y obviamente alteran, lógicamente, todo el ecosistema. Están los de degradación lenta y los biodegradables. Estábamos en los no degradables, los desechos de una lavadora, ¿ok? Eh, los productos metálicos, normalmente, o plásticos que provienen del petróleo, normalmente no se degradan fácilmente, como el plástico, las botellas PET, que son las de bebida, por ejemplo, las bolsas de plástico, obviamente, los envases de plástico de comida, el anime, que es Plumavit, la Plumavit tampoco se degrada fácilmente y obviamente al momento de estar en el ecosistema, en cualquier vertedero de basura, en cualquier, que al final llegan al océano, en cualquier parte van a contaminar, ¿ok? Van a durar mucho tiempo para que el ecosistema pueda absorberlo, ¿ya? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. sí, profe. Ahora, los de degradación lenta, ahora sí se conectaron, ok. Los de degradación lenta son aquellos que se pueden, obviamente, botar en el ecosistema. Ninguno se debería botar en el ecosistema, porque igual estamos alterando, sea biodegradable, sea no degradable, cualquiera. Ninguno debería botarse en el ecosistema, pero en dado caso, como ese siempre es el lugar final de la basura, cuando tenemos algo de degradación lenta, quiere decir que en años, no tanto como en los no degradables, que a los 300 años es que se puede más o menos biodegradar, eh, los de degradación lenta se dañan aproximadamente en 50 años, ¿ok? Y por lo general no son tan contaminantes, sí contaminan, pero no en, no en el mismo grado que los no degradables, ¿ok? Ahí es donde podemos ver el papel, podemos ver el cartón, la madera, ¿ok? Podemos ver algunos compuestos biodegradables como los que están haciendo ahora de compost de maíz, están haciendo bombillas de maíz, están haciendo, por ejemplo, platos con compost de hojas de maíz o hojas de otros árboles. Por lo general son de degradación, ¿ok? Y se pueden considerar biodegradables, pero hay algunos que son de degradación lenta, como el papel periódico, el papel de revista, ¿ok? Etcétera, etcétera. Algunos envoltorios de plásticos hechos de azúcar, ¿ok? Obviamente al momento del contacto, de tener el contacto con el agua, el viento o el calor del sol, se van a degradar un poco más rápido que los no degradables, ¿ok? ¿Vamos bien? Sí, profe. Y oiga, sí, ¿sabía profe. que en Colombia se están haciendo casas de plástico, así literalmente como si fuesen bloques de Lego? Y eso es Podríamos, importante. Sí, aparte también hay varias poblaciones, no solamente en Colombia, en varias partes de Latinoamérica, están ocupando botellas de PET, botellas de bebida, ¿ok? Ese plástico de la bebida se llama PET, PEP, y es parte, es un tipo de plástico que no se daña, casi, o sea, casi nunca, tarda muchísimo tiempo, muchos años en degradarse. 200, 300 años pasa en el vertedero final, que al final llega la basura al océano, toda la mayoría. Eh,
Y lo que hacen es rellenarla con arena, rellenarla con algo, la tapan y van formando la casa en vez de utilizar bloques. Como dice el compañero, utilizan esos tipos de eh, plásticos, ¿ok? Y hay otros, también hay eh, innovación de ingeniería civil, podría decirse, donde no ocupan bloques como tal de arena o drywall, como el que tenemos la mayoría en los departamentos, que son capas en realidad son capas de yeso y madera o cartón, ¿ok? La mayoría de los departamentos están realizadas con eso. Obviamente para dividir el mismo departamento entre las paredes sí es cemento sólido. Y algunos ocupan estos plásticos para poder realizar los muros, las murallas de las casas y esas cosas. ¿Ok? De hecho, hay un programa que lo vi hace poco donde se quería estructurar ese tipo de plástico para realizar casas en algún futuro, ¿ok? Fuera del planeta. O sea, si en algún futuro podríamos salir del planeta, en Marte, la Luna, donde sea, lo ideal sería llevar las cosas más livianas para construir, ¿ok? Y así poder estructurar una mini ciudad. Y habían comentado que lo más ideal sería el plástico porque no pesa, ¿ok? Es muy liviano. Lógicamente es contaminante, pero se va a ocupar para realizar una casa. Es distinto, ¿ok? Lo estamos introduciendo en la naturaleza, pero no lo vamos a dejar a la intemperie como para que se dañe innecesariamente. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Y obviamente eso es lo que queremos ocupar, algo que no sea al final dañino, ¿ok? Vamos a aceptar acá Letitia, que no sea al final dañino y así podamos usarlo, ¿ok? Porque de nada sirve, ¿ok? Puedes realizar algo de plástico, ¿ya? Pero ocúpalo al momento de que ya lo termines de desocupar, que tenga otra función, o que sea muy necesario ocuparlo toda la mayor parte de tu vida para que así no renueves ese plástico con más plástico y sea más contaminante. No sé si me explico. Sí. Bien. Y Sí. por último, siguiendo el mismo orden, están los objetos biodegradables, que son los que le comenté. Algunos están hechos de partes de plantas, algunos están hechos de celulosa vegetal, ¿ok? Específicamente de esa celulosa que se obtiene a través del moler, literalmente plantas, hojas, raíces, tallos, y se obtiene como un tejido, ¿ok? Para así poder crear platos, se generan servilletas, ¿ok? Así se genera el papel como tal. La planta como tal se destruye muy pequeñita para que podamos tener esas partes del tejido vegetal, que es la celulosa, ¿ok? Y se obtienen las hojas de los cuadernos, se obtienen las hojas blancas que ocupamos para imprimir, para dibujar, ¿ok? Así es que se obtiene normalmente el papel. Igualmente están ocupando esto, pero con más capas, como si fuera el mismo papel, la misma hoja que ocupamos, pero con más capas para que sea más rígido, más sólido y podamos allí comer, utilizarlos como cubiertos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Sí, profe. Obviamente, al momento de ¿Cuánto agregar. demora? ¿Cómo? ¿Cuándo demora? Eso demora aproximadamente 2 años. Menos de 5 años 2 debería años. demorar. Menos de 5 años debería demorar. Hay algunos que dicen que demoran meses, 8 meses, depende de las aplicaciones a ese producto cuando lo realizaron, ¿ok? Pero lo máximo, máximo, máximo que puede durar para decir eh, biodegradable es menos de 5 años, ¿ok? Denme un minutito, mis niños. Un minutito, un minutito. Como les comentaba, estos objetos biodegradables por lo general tardan meses, pero depende de dónde sea su finalidad. Si se va a un vertedero de basura, si se da a un producto reciclable como el vidrio, por ejemplo, si se va a un vertedero de basura municipal, si se va a un vertedero de basura donde no, la finalidad no es la parte municipal, sino que termina en la playa, por ejemplo, o termina en el océano, o en un lago, en un río.
se va a degradar obviamente de forma distinta, ¿ok? Por ejemplo, el vidrio normalmente lo funden de nuevo para volver a crear otro tipo de vidrio, ¿ok? Otra botella, otro vaso, otro igual, la funden, ¿ok? Y tratan de crear otro tipo de latas con esas mismas que ya se fundieron. Por eso es que viene la parte reciclable, ¿ya? Pero con el papel es un poco distinto, porque con el papel, en la parte vegetal, normalmente se daña. Recuerden que es un ser vivo, técnicamente, en teoría, era un ser vivo, las plantas, obviamente, y al momento de hacer el proceso, lógicamente se va a degradar porque la celulosa tiene un periodo de vida. Por eso las hojas, por ejemplo, de los cuadernos se colocan amarillas con el tiempo. No sé si lo han notado. Nuestros papás tienen cualquier tipo de documento muy antiguo y por lo general este está amarillo, ¿ya? Esto se debe a la oxidación de ese tejido, que en este caso es la celulosa vegetal, ¿ya? ¿Sí lo han observado? Yo Sí, sí. profe. Sí. Bien. Ahora, como ya les comenté, existen los no degradables de degradación lenta y los biodegradables. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí. Ok, ¿qué pasa? Que estos tipos de contaminación varían según su origen y la mayoría ya la sabemos. Energía lumínica, cuando producen mucha luz, energía, algún químico se bota, como por ejemplo un derrame petrolero, pero vamos en orden. Esta es la contaminación atmosférica, que ya sabemos que es cuando hay alteración en la parte gaseosa de la atmósfera, obviamente. Cuando se introduce algún producto contaminante, llámese de una fábrica, llámese de un taco vehicular que esté en la avenida, por ejemplo, que empiece a emanar dióxido de carbono a todos los autos, obviamente sería un tipo de contaminación atmosférica. Llámese las chimeneas, por ejemplo, hay casas que a ver, algunas, en invierno empiezan a calentar algún tipo de madera y esta madera, a pesar de no ser contaminante como tal, porque es madera, es un producto natural, se crea con ese fuego como un hollín, ¿ok? Que es como un pigmento negro muy pequeñito que se da por el humo, ¿ok? Son partículas de carbono quemado que al final dañan todo. ¿Sí lo ubican? Sí, Sí. Bien. Y también, obviamente, cuando quemamos carbón, por ejemplo, ese hollín que bota el carbón también es contaminante, ¿ok? La quema de benzina. Esta es la contaminación acuática. Lógicamente, la contaminación acuática tiene varias eh, razones. Obviamente, primero por los residuos sólidos que botan las grandes ciudades, como se puede observar acá en la imagen. Pero no solamente eso, también puede ser contaminación acuática de tipo química, cuando hay un derrame petrolero, por ejemplo. Ahorita, actualmente en Venezuela, yo, ¿no? En un parque nacional, en las costas, ¿ok? En el Parque Nacional Morrocoy, donde los entes gubernamentales no están haciendo nada y el petróleo se sigue derramando, daña, mata toda la fauna, toda la flora que existe alrededor de esas costas. Está dañando todos los animalitos, está dañando todas las plantas, y el petróleo es uno de los más altos contaminantes que existe en la naturaleza, a pesar de que es natural, es muy contaminante porque es muy difícil de quitar. Recuerden que el petróleo como tal no se quita con agua, ¿ok? Es muy, muy difícil de quitar con agua. Recuerden que es un fluido muy viscoso y como aceitoso, ¿ok? Y es algo así muy, muy difícil de quitar, ¿ok? Y altamente contaminante. Imagínense que un pececito, una ballena, un delfín o algo así esté en contacto con, no tienen como que cómo limpiarse como ser humano que sabe cómo limpiarse, no tienen ese tipo de conciencia. No sé si me explico. Sí. Igualmente pasa con las plantas, tanto las plantas que viven cerca del agua como los manglares, por ejemplo, que en Venezuela existen muchos, o las algas. Obviamente no van a tener ese mismo proceso fotosintético porque no van a tener la luz solar porque el agua está cubierta por esta capa de petróleo e impide la luz solar, que la luz solar entre, ¿ok? Y obviamente las algas que están en el fondo, aparte que se ven dañadas porque también el petróleo puede caer en ellas,
la luz solar no entra totalmente, entonces la planta al final se va a morir, ¿ok? Porque no realiza su proceso de fotosíntesis y así es como se alimenta. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Igualmente pasa con los desechos sólidos. Los desechos sólidos que llegan al agua igualmente son contaminantes porque indiferentemente de lo que sea una botella de plástico, sea una botella de vidrio, sea una bolsa plástica, afecta a la fauna y la flora que existe dentro de ese agua. ¿Bien? Profe, como que de repente se queda pegado. ¿Yo? Sí. ¿Y a los demás les pasa Pero también? no. Sí. Sí, profe. Bien, ¿y ahora? No, ahora no, pero que viene como en un rato. Como que Bien, se pasa. cualquier cosa me avisan para saber si me quedé pegado y repetir lo que dije, ¿ya? Ya. Ahora, existe también la contaminación del suelo, que ya habíamos comentado que lógicamente es la presencia de sustancias que contaminan el suelo y De no nuevo. es capaz de transitar por allí. ¿Otra vez? Profe, sí. Sí, ¿Y se pasa ahora? un rato. ¿Y ahora? No, No, que No. como Por un parece que es segundo. del internet. Ok. Debe ser que tengo un problema con el internet. Ya vamos a revisar. Entonces, la contaminación del suelo, lógicamente, es cuando hay una afectación, al igual que en el agua, pero en el suelo. ¿Ok? Se ve afectada la producción de flora, porque no puede nacer, porque el suelo es altamente contaminante, y la producción de fauna, porque no hay alimento como para los organismos herbívoros, y así sucesivamente se va decayendo este ecosistema. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí, profe. Bien. Ahora, lógicamente, también está la contaminación acústica, que es aquella que es, okay, las grandes ciudades obviamente producen demasiado ruido, las autopistas, el metro, por ejemplo, los tacos vehiculares, normalmente ocasionan algún tipo de contaminación acústica o contaminación sonora, porque este ruido afecta la armonía del ecosistema. Lógicamente los animalitos no van a llegar allí, lógicamente el movimiento también va a generar sonido, ¿ok? Y lógicamente va a alterar ese ecosistema que debería estar naturalmente allí. ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí. Por último, está la contaminación radiactiva, que la comentamos hace semanas con las plantas nucleares, ¿verdad? Cuando hablábamos de energía. ¿Sí lo recuerdan? ujú. Sí. Sí. Cuando nosotros hablamos de contaminación radiactiva, hablamos de los contaminantes radiactivos químicos que por lo general las plantas de energía química generan. Ellos arrojan algún tipo de desechos químicos que deben ser almacenados de forma correcta para que la radiación no altere los demás seres vivos. ¿Ok? Si normalmente hay una alteración por radiación, existe hasta el riesgo de muerte, obviamente, porque altera todas las moléculas de nuestro cuerpo. Y no solamente de nosotros, de los animales, de los otros animales y de las plantas también. ¿Ok? Y lógicamente se ve afectado el ecosistema. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí. Y por último, está la contaminación térmica, que obviamente es por el calentamiento global. Y es como una combinación de todas las contaminaciones que existen. Al momento de tener contaminación térmica, tenemos contaminación sónica, contaminación lumínica, que genera calor, tenemos contaminación del suelo o del agua, ¿ok? Que por lo general no hacen que estos ciclos biogeoquímicos naturales, como el ciclo del agua, ocasiona la lluvia, obviamente, o la nevada, por ejemplo, se realicen correctamente. No se realiza el ciclo del nitrógeno, por ejemplo, que es muy importante para así la obtención de los nutrientes de las plantas y que éstas puedan generar oxígeno y así poder mantener la atmósfera estable, ¿ok? Y a una temperatura agradable. Mientras más vegetación, más frío, ¿ok? Se podría decir, estaría un clima. ¿Por qué? Porque mientras más vegetación se genera más oxígeno gaseoso y a la vez este oxígeno gaseoso crea la capa atmosférica que necesitamos de protección contra los rayos solares, contra la capa de ozono, los que conocemos, ¿cierto? Obviamente toda esta combinación de contaminaciones causa la contaminación térmica, que es lo que genera el calentamiento global.
Y este calentamiento global, lógicamente, afecta tanto los polos, por ejemplo, que vemos que se están derritiendo ambos, ¿ok? Como en otras partes del mundo causa inundaciones, incendios forestales, otros fenómenos naturales que obviamente no son necesarios, ¿ya? Hay gente que hasta no cree en el calentamiento global. Y allí es donde vemos las quemas de Australia, por ejemplo, y las inundaciones en Indonesia, que es totalmente opuesto, son dos lados del mundo totalmente diferentes. Y de un lado se están inundando y del otro lado se están quemando. Si se recuerdan el incendio de Australia de este año, de enero, febrero, No, de Yo sí. los incendios Amazonas, forestales de sí. Australia. Sí, Y luego de los incendios forestales se estaban ahogando porque hubo mucha precipitación, hubo mucha lluvia. Y obviamente los niveles de agua subieron. Entonces, esto se debe al calentamiento global, esto se debe a los cambios climáticos que hay, y lógicamente se ven vulnerados todos los países en realidad. y hay Porque gente que hasta protesta con eso, que no existe, que no nos vamos a morir, ahí es donde debemos tomar contamina. conciencia. Ahí es donde debemos tomar Sí, es conciencia y verdad. ser responsables de que sí estamos contaminando. Y de eso se trata la actividad. Se pegó, La profe. actividad, Se a ver, quedó pegado de nuevo. ¿me quedé? ¿Y ahora? No, ahora no, Ahora sí. pero vuelve a pasar constantemente. Ya. Como, Voy a eh, revisar mi lo- internet. ¿Y ¿Y ahora? ahora No, no, pero a veces se le escucha como Ok, vamos a entrecortado. hacer una actividad, ¿ok? Y vamos a pensar en esa actividad que nosotros realizamos frecuentemente. Si nosotros realizamos una actividad frecuentemente, por ejemplo, yo realizo deporte frecuentemente, yo voy al supermercado frecuentemente, yo no hago nada, me acuesto todo el día frecuentemente, yo me baño mucho frecuentemente, voy a la ducha mucho tiempo, yo cualquier cosa, lo que ustedes quieran. Y vamos a pensar si esa actividad, ¿ok?, es positiva o negativa para el ecosistema y por qué. Si es positiva, decimos el por qué, y si es negativa, decimos el por qué, ¿ok? Aparte de eso, vamos a mencionar 5 actividades que realicemos que contaminen. Por ejemplo, yo estoy consciente de que cuando voy al supermercado y compro una bolsa, estoy contaminando, ¿ok? O cuando abro una lata, por ejemplo, de atún, ¿ok?, y la utilizo para la comida, luego la arrojo en la basura normal en vez de reciclarla. O cualquier tipo de contaminante que cuando me cepillo los dientes no cierro la llave, entonces estoy gastando agua, creando así más contaminación. Profe, los tarros de palmito, que a mí me gustan los palmitos, los utilizamos como un depósito de fósforo para, no sé, para Claro, reciclar, yo creo. la idea es buscarle otra función a esos contaminantes, ¿ok? Profe, ¿Sí? yo cuando me lavo los dientes, corto el agua, no la corro. Por Sí, dos, por lo general. antes mi papá no cortaba el agua. Igual, entonces vamos a mencionar esas 5 actividades que contaminen, que realicemos y contaminen, ¿ok? Que sean negativas, para que sepamos cuáles son y que tomemos conciencia. Y aparte, ¿cómo podríamos disminuir el proceso de contaminación desde casa? Desde casa, ¿qué podemos hacer para evitar contaminar más? ¿Ok? Esas son las 3 actividades del día de hoy. ¿Ya? ¿Tenemos alguna duda? No, No. profe. Ok, como no tenemos ninguna duda, Profe, ¿sí? yo la otra vez le mandé las guías que vimos en clases. ¿Las vio? Sí, sí, sí las he visto. No. Bien, ahora, les voy a publicar en el Classroom las clases del día de hoy para que podamos descargarla y entregar la tareita, ¿ya? Ya allí la Vale. tienen publicada en el Classroom. ¿Tienen alguna consulta, mis niños? No. No, Bien, mis niños, entonces ya sabemos que nos vemos el día lunes, súper tempranito, para así poder ver una clase tipo B, ¿vale? Ok. ya. Nos vemos, mis niños. Chao. Chao. Me escriben en el Classroom para ayudarlos. Chao, profe. Chao. Chao, que le vaya bien y cuídese. Profe.